noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la ciudad Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, en vivo hoy es decir algo que no está sucediendo porque tenemos cadena nacional, así que seguramente los que en el interior nos pueden ver, muchísimas gracias. Si en la parte, digamos, Gran Buenos Aires, Capital Federal y el resto del país, lo pasaremos seguramente en grabado el día miércoles. Pero bueno, son las cosas que pasan. Nuestra presidenta parece que tiene muchas cosas que decir, las expresa a través de la cadena nacional y bueno, hay que escucharla y nosotros tenemos que esperar. Yo tengo algunos temas para empezar a analizar la semana y se vinculan en primer lugar con las inundaciones. Provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, Master Plan Cuenca del Salado, que comenzara ya por el año 92 su análisis, que se concretara a través de una consultora inglesa en el 97-98, que tiene fondos desde el 2002 en adelante y que misteriosamente desde el año 2006 aproximadamente todas las obras que se estaban realizando se fueron para abajo, se han prácticamente paralizado. Hubo 3 años que directamente sobre la cuenca propiamente dicha del río Salado no se hizo absolutamente nada en Provincia de Buenos Aires y se están utilizando esos fondos menguados, aunque son fondos muy importantes, vinculados con temas del sector urbano, lo cual no nos parece mal, porque por supuesto que hay que hacer desagües pluviales y demás cuestiones vinculadas a las ciudades del Gran Buenos Aires, del interior. Lo que parece medio absurdo que una tasa de 0,05 centavos por litro de nafta y 0,05 centavos en el gas que se ponen en los autos, que fue destinada para el tema hídrico productivo, haya terminado en algo que no se está haciendo y que a lo mejor pensaron que no llovía más, porque como teníamos un periodo bastante importante de seca, a lo mejor dijeron nunca más. Claro, no lo leyeron nunca a Meguino, ¿no?, que habló de las inundaciones y las sequías en la provincia de Buenos Aires, los periodos cíclicos. Ahora parece que empezamos un periodo húmedo. Yo en el mes de marzo presenté un pedido en la Cámara de Diputados donde planteaba la necesidad de hacer las obras en ese momento. Algunos me miraron y dijeron, hay sequía. Precisamente, es el momento de las obras vinculadas con lo que después va a venir, que son las lluvias. ¿Cuándo van a ser las obras? ¿Cuando esté lloviendo? Imposible. Hoy en día se han perdido en menos de 60 días más de 1.000 millones de dólares en actividad productiva. Y todo, íntegramente, todo el master plan que se tenía que realizar en 11 años a través de la consultora que hizo los trabajos específicos, costaría o iba a costar 1.800 millones de dólares. Que por supuesto no lo hicieron, usaron plata, no lo terminaron. Y eso iba a dar un beneficio de aproximadamente 5.000 millones de dólares en incremento de actividad productiva. Pues no pasó nada de eso. Y lamentablemente son las cosas que pasan que uno no las termina de entender. Si son porque quieren afectarla de otra manera, si hay alguna cuestión ideológica, la vinculación por el problema del campo, pero es que no se dan cuenta que 5.000 millones de dólares más significa impuestos, ingresos, trabajo digno. Las municipalidades podrían hacer esas obras que se le hace con el fondo hídrico, podrían hacerlos perfectamente, pero perfectamente desde ellas mismas. Ni qué decir algunos ítems que han tocado vinculados con stands que se han construido en Tecnópolis con plata del fondo hídrico. Bueno, eso ya es para un análisis, yo creo, mucho más profundo y más triste todavía del que yo estoy diciendo. Bueno, este es un punto. Terminemos con esta cuestión y veremos si algún día el master plan de la Cuenca del Salado, vuelvo a insistir, que tenía fondos, que estaba previsto, se puede realmente realizar, porque todos los ciudadanas que cargan nafta o gas en sus vehículos están aportando para ese Fondo Hídrico Nacional que no está siendo utilizado como corresponde de acuerdo a las disposiciones, primero del decreto y después de la ley que le diera origen. Así que, bueno, la idea es que nosotros podamos
podamos hacer nosotros una serie de cuestiones vinculadas con estos temas y darle la profundidad. Bueno, el otro tema rápidamente quiero tocar es la cuestión del voto a los 16 años, que se está discutiendo, ya se va a llegar al Parlamento, lo vamos a analizar seguramente con mayor profundidad. Y el tema Banco Ciudad, que supongo que a estas horas, si repetimos el programa, lo van a poder ver, el Banco Ciudad, que aparentemente se están sacando los depósitos para dárselo al Banco Nación. Otra medida absolutamente vinculada con temas políticos y los daños que causa a una institución que tiene más de 100 años y que ha realizado cosas extremadamente significativas. Bueno, de todo esto hablaremos en un rato y lo tendremos seguramente un periodista de nota, que nos va a dar una mano en este momento y con el cual hemos participado en una cantidad de programas y hemos hecho análisis muy significativos, que es Juan Radonijic, director del semanario El Economista y de la revista El Estadista. Así que, unos minutos con ustedes, Juan Radonijic. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, les cuento que yo empecé mi programa estando cadena nacional y consecuentemente no estaba en el aire, pedí disculpas, pasamos en el aire, estábamos pero para el interior, dije bueno, después lo vamos a pasar grabado el miércoles que viene, pero me dice el director que se cortó la cadena nacional, terminó la cadena nacional, no se cortó, terminó la cadena nacional y bueno, hemos empezado otra vez nosotros, no sé hasta dónde. El único comentario que quiero repetir por las dudas es inundaciones, cuenca del Salado, master plan cuenca del Salado, incumplimientos, a pesar de que hay fondos públicos afectados y que usted y yo y tantos otros, cuando cargamos nafta, cuando cargan gas en sus autos, estamos pagando un impuesto que se está recaudando desde el año 2002, que tendría que haber terminado con ese tema a través de los análisis que se hicieron y los trabajos realizados, lamentablemente no. Y desde el 2006 hizo así, para abajo y a otra cosa mariposa, ahora son desarrollos de prioridades en los pueblos, lo cual me parece perfecto, pero con fondos del Ministerio de Obras Públicas, o con fondos de los intendentes, o con fondos de la provincia, pero no con el fondo hídrico que fue afectado a una cuestión específica. Pero dicho esto, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar. Tenemos un gran periodista, yo he ido a tu programa en varias ocasiones. Así es, somos colegas. Sí. Tenés un programa muy visto y la verdad que te agradezco profundamente que hoy estés acá con nosotros. Y yo también, al margen de esto de la cuenca del Salado, que por ahí es un poco medio técnico, pero cierto, se han perdido $1.000 millones de dólares, 4.500, yo estoy haciendo el dólar oficial. Y no pasó nada. Cuando hacer todo el master plan cuesta 1.800 millones, ¿te das cuenta del absurdo? Sí. Y genera ingresos superiores por 5.000 millones de dólares, ¿te das cuenta de la apuesta equivocada, ¿no? Pero había otros temas que yo quiero charlar contigo,
que se vinculan con el tema de esto de los 16 años y el voto de los jóvenes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que es un debate muy interesante en este momento. Tengo la sensación de que el gobierno va a hacer un esfuerzo para que salga. Mi idea creo que no es un tema para conversar, pero no sería positivo incorporarlo en este momento. Conozco los argumentos que hay en los distintos lugares, pero creo que no sería positivo. Claro, porque, a ver, es como vos coincido bastante, ¿no? Coincido bastante con lo que una nota que publicó el día de ayer el diputado Ferrari en Clarín, señalando que además, bueno, si el voto no es obligatorio en ese segmento, como no lo es tampoco en los mayores de 70 años, bueno, esto podría llevar a reforzar, digamos, una presión del Estado para movilizar a los votantes en la medida que el voto no es obligatorio. Creo que eso no sería positivo. Sí, hoy dijo Pichetto que tal vez el proyecto lo harían para que sea obligatorio. Pero fíjate, hay temas significativos, ¿no? Los jóvenes, hoy en día, uno que más quiere que tengan participación. Yo no me niego a la participación de los jóvenes. Tengo 5 hijos, ya ninguno tiene 16 años, pero digamos, ¿quién se puede negar a la participación de los jóvenes? Nadie. Ahora, los jóvenes tienen 1000 falencias de todo tipo, sobre todo en los sectores más postergados. Educación como la gente, trabajo digno, asistencia, la lucha contra la drogadicción que los tiene apabullados, la problemática de la delincuencia, a la cual algunos se ven direccionados por necesidad de supervivencia. ¿Y nos vamos a ocupar de eso? ¿No es un escapismo? Creo que eso en parte, y además es un tema que si bien merece un debate, puesto en este contexto, quizás lo que tengas es una distorsión de ese debate porque se va a discutir más si esto favorece o no favorece al gobierno o a qué partido favorece. Uno presupone que va a favorecer al gobierno por 2 motivos, porque el gobierno tiene un buen desempeño en el segmento más joven del electorado. Me parece un chasco, ¿eh? Ya lo tienen. Mirá que el joven es muy y además, muy por otro lado, ¿no? Carlos, sabés que en general, por lo menos en las primeras elecciones, aquellos grupos a los cuales se le da la facultad de votar, tienden a hacerlo a favor de quien les dio ese derecho. Pero al margen de esto no estaría bien que se discuta un tema tan importante como ampliar el padrón electoral a la luz de si le conviene o no a un determinado gobierno. No, desde ya, porque estas son cosas que después quedan y quedan seguramente para muchos años y van a pasar muchos gobiernos diferentes. No, pero yo sigo planteando esto. Mirá, vos decías Gustavo Ferrari, Eduardo Amadeo, otro diputado de nuestro Frente Peronista, ha hecho un trabajo realmente interesantísimo sobre la base de datos del Observatorio Social, donde aparecen la grave situación de los jóvenes en categoría de riesgo permanente, en una cantidad de aspectos significativos. Y un gobierno que en cambio de poner, digamos, la solución o la búsqueda de la solución en esos temas, lo resuelve diciendo, bueno, muchachos, ustedes pueden votar. Sí, está bien, pueden votar y pueden elegir otra cosa, pero vuelvo a insistir, me parece que tiene un tintillo, un tufillo exageradamente electoral, ¿no? Y además es un sector crítico. Hace poco sé que estuvo en tu programa, que lo vi, a Daniel Arroyo, hablando precisamente de que ahí tenemos un sector crítico, ¿no? Quizás tenemos a veces algunas políticas muy focalizadas en la niñez, y de pronto tenemos un problema muy grande entre los jóvenes, 900.000 que en la Argentina ni estudian ni trabajan. Entonces ahí tenemos un problema realmente grave. Yo le pregunto a cualquiera, si nosotros tuviéramos que diseñar desde cero un sistema electoral, y yo creo que la mayoría pondríamos el voto a los 18 años. Correcto, pero aparte, fíjate, siguiéndolo a Daniel Arroyo, ¿no? Que es un hombre con una experiencia y una función pública realmente significativa. ¿Qué ha pasado en este gobierno que con porcentajes muy buenos desde el punto de vista del crecimiento económico durante un periodo extenso de tiempo, no ha podido resolver estas graves falencias de los jóvenes, de los sectores postergados, los sectores marginales? En algún caso casi parecería ser como que lo ha incentivado, buscando un clientelismo político. Esto creo que para mí, si yo tuviera que decir hoy cuál es la mayor falencia del gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, está allí. En la falta de haber podido incorporar
aquellos que estaban fuera del esquema, dentro del esquema, en un país que ha crecido. Claro. ¿No? Sí, sí, no, esto es indudable. Uno esperaría, después de un periodo, como señala el gobierno con razón, de crecimiento, uno de los más prolongados que ha habido en la historia argentina, haber tenido resultados sociales después de 10 años mejores de los que se tienen. De eso no cabe duda. Bueno, te voy a otro tema. Son todos temas que yo planteé ahí al comienzo, claro. Algunos habrán escuchado, otros no por la cadena. Banco Ciudad, hoy está el Senado, no sé si ya lo habrán sancionado o no, pero tenían mayoría como para hacerlo, estableciendo el tema de los depósitos para el Banco Nación, no en forma inmediata, porque eso se modificó, pero sí a partir de aquí en adelante. Opinión. Pues yo creo que es un cambio innecesario. Me parece que tenés una institución como es el Banco Ciudad que está funcionando bien, que además desde el punto de vista político no se puede decir que esté financiando al gobierno de la ciudad, que eso eventualmente podría ser un motivo de debate político, sino que está cumpliendo una buena función, una buena función social. A quienes atiende están satisfechos con los servicios que presta. Me parece que es una ley, yo diría innecesaria, pero bueno, lamentablemente creo que en las próximas horas seguramente se convertirá en ley porque ya el Senado tendrá número suficiente para aprobarlo, ¿no? Ahora, esto se vincula con estos castigos que se hacen desde el punto de vista electoral. No estás conmigo, no te doy nada. Fíjate de la Sota, ¿no? Lo que ha pasado ahora, donde el ministro de Economía actual desconoce un convenio firmado. Porque no es que de la Sota de repente dice, no, quiero más plata del Estado Nacional. No, un convenio firmado. Y en ese convenio firmado se estableció que la Nación tenía que darle, no se lo da. O sea, amigo, enemigo, punto y aparte, ¿no? Vos sos amigo mío, te doy todo, vos sos enemigo, no te doy nada. Sí, creo que en el caso de la relación, sobre todo en la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, es una relación muy conflictiva, ¿no? De una agenda de conflicto más que de una agenda de cooperación como debería haber entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Casi, ¿no? Una relación tóxica. Claro, digo, porque bueno, arrastramos este tema que señalabas recién del Banco Ciudad, tenemos el tema del subte, el tema de la Policía Metropolitana, el tema de la basura, que vos conocerás muy bien como hombre del conurbano bonaerense del Gran Buenos Aires. Así que ahí tenemos de San Martín que nos depositan la basura. Claro, ahí tenemos una cantidad de conflictos que no estamos pudiendo resolver adecuadamente. Y además el conflicto, vos planteás la situación que se plantea con la caja de jubilaciones de Córdoba, pero también yo creo que va a haber algunas diferencias con otros gobiernos provinciales en función de la situación fiscal. Parece que se lo dijeron hoy a Peralta, le dijeron, baje jubilaciones. Pero bajar jubilaciones es conflicto. Y es conflicto grave. Fíjate que de la Sota sostiene el tema del 80 y pico por ciento, 78%, no sé bien cuánto es el porcentaje, pero los posterga 6 meses cada vez que haya un aumento. Tuvo un despelote en Córdoba generado por gente vinculada con el gobierno que a su vez le pide que baje las jubilaciones. Y el riesgo que estamos viendo es que en muchas provincias argentinas ya lo han hecho y otras tienen en carpeta hacerlo, un fuerte aumento de la presión tributaria, que esto va a afectar a sectores productivos en distintas provincias del país y a los ciudadanos que, bueno, tendrán que postergar otro tipo de consumos para hacer frente a una carga impositiva mayor. Casi todas las provincias argentinas tienen previsto no se nos ocurra decir, como dijo don Paolo Roca, que se ha perdido el rumbo y que hay problemas de competitividad porque ahí se arma el lío, ¿no? A pesar de que pues ahora parece ser que Kicillof ha ido a visitar Siderar, claro, con la ministra de Industria, y se han amigado, ¿no? Sí, bueno, Kicillof integra el directorio precisamente de la empresa, ¿no? En representación de la tenencia accionaria de la ANSES allí. Y dijo, lo podemos fundir. Dijo, lo podemos fundir. Sí, creo que fue una cantidad de respuestas que le dio el gobierno a las declaraciones de Roca. Creo que particularmente las que volcó Kicillof, yo creo que plantean un enfoque para mí preocupante, que un funcionario de ese nivel pueda hablar en esos términos. Increíble. Pero no es solamente los términos, sino la amenaza. A ver, el término, la amenaza, todo eso, pero ¿cómo alguien puede decir, un ciudadano, cómo puede decir que fundan una empresa que es líder en el mercado internacional, que significa trabajo para miles
de argentinos con salarios muy importantes y que produce un impacto desde el punto de vista económico como efecto multiplicador muy grande. Sí, por supuesto, y incluso entiendo que es negativo cierto contenido de descalificaciones personales, como decir, bueno, este señor no conoce ni siquiera los números de su empresa. Bueno, sabiendo, como vos acabás de decir, lo que representa esa organización en el mundo, es un gran empleador, tiene una participación muy importante en el mercado mundial de tubos sin costura. Estamos hablando de una empresa realmente importante, con presencia internacional, con una facturación que supera ampliamente a cualquier otra empresa en la Argentina. Y que debe pagar muy buenos impuestos, ¿no? Porque esta es la confusión que hay, me parece, muchas veces por los funcionarios, ¿no? Lo que hablábamos de la Cuenca del Salado. Si la Cuenca del Salado multiplica en 5.000 millones de dólares su crecimiento productivo, ¿a dónde va a parar el porcentaje alto de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las arcas públicas? No, sí, además este tipo de debate yo creo que resiente un necesario clima inversor en la Argentina, porque si no tenemos ese clima inversor, bueno, va a ser muy difícil que la actividad privada crezca, y ya estamos viendo que en los últimos años crece mucho más la generación de empleo en el sector público que en el sector privado, precisamente por la falta de inversión. Sí, los otros días salió un artículo muy interesante, los datos no sé bien dónde lo habían sacado, del diario La Nación, en su sector económico, donde hablaba del crecimiento, no me acuerdo bien la cifra, algo de 3 millones de puestos de trabajo, una cosa por el estilo, vinculado con el sector público. Claro, y además, bueno, hubo datos precisamente también de la Fundación Mediterránea, que muestran precisamente cómo en los últimos tiempos la tasa de crecimiento del empleo público más que triplica a la creación de empleo del sector privado. O sea, 1 millón contra 3 millones. Bueno, pero esto para sostenerlo necesita de una estructura de producción. Porque vos no podés darle a la maquinita todo el día porque te genera lo que está pasando ahora, un proceso inflacionario. Vos necesitas que haya producción, que la producción genuina genere ingresos por el Estado, que el Estado a su vez produzca hechos multiplicadores de esa actividad productiva y eventualmente la cobertura que todo Estado tiene que dar a los sectores más desprotegidos, ¿no? Sí, de todas formas, bueno, la mayoría de los economistas sabés que en este momento coinciden en que el año 2013 será mejor que el 2012 en términos de actividad económica, básicamente por la mayor producción agropecuaria y por la recuperación que va a mostrar, se supone, el año que viene la economía de Brasil, y que, bueno, va a generar demanda sobre algunos sectores argentinos, en particular la industria automotriz. Pero esto va a convivir con una tasa de inflación elevada. Vos te acordás que en el año 2009, cuando se desaceleró muy fuerte la actividad económica, también bajó sustancialmente la tasa de inflación. Este año bajó mucho la actividad económica, el nivel de actividad económica, y sin embargo tenemos una tasa de inflación similar a la del año pasado. Si el año que viene se produce esta reactivación que casi todos los economistas están pronosticando, bueno, es probable que tengamos una tasa de inflación mayor de la que hemos tenido este año y que genera evidentemente muchos problemas en el funcionamiento de la economía. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Yo comparto lo que vos señalás de los economistas, porque he hablado con varios de ellos y dicen lo que vos has señalado correctamente. Pero qué cosa increíble, ¿no? 7 años más o menos zafamos, un 2%, un 1,5%, lo que sea de crecimiento, que en otras épocas hubiera sido más que brillante, y el año que viene hay un crecimiento sostenido. Seguimos con un país que crece, pero no resuelve sus problemas profundos, sus problemas de la infraestructura social, productiva, educacional, no lo resuelve. Por supuesto. No, y bueno, y los temas que la Argentina son los temas que tiene que enfocar en los próximos años, y hemos tenido dificultades aún en épocas de crecimiento económico. Y cuando hablas de tema de infraestructura, a mí también me importa mucho lo que yo veo en este momento, cierto atraso cambiario, por ejemplo, en Argentina, porque el tipo de cambio competitivo lo que te permite es que se generen oportunidades de negocios, actividades rentables en toda la geografía del país. Esto es lo que te permite un dólar competitivo. Tiene mucho que ver también con la estructura de un país federal. De lo contrario, seguimos concentrando todo en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, que ahí tenemos
uno de los grandes desequilibrios de la Argentina que tenemos que pensar en los próximos años. Tenemos una concentración poblacional en una parte enorme, en una parte ínfima de todo el territorio. No estamos hablando consecuentemente de desarrollo regional, de economía regionales, de infraestructura federal. Total. No estamos hablando de eso. Y eso requiere, entre otras cosas, además de políticas específicas, un tipo de cambio competitivo para que la Argentina tenga oportunidades de negocios en todo su territorio. Es triste que no se entienda la necesidad de los planes estratégicos, ¿no? Y que se apueste permanentemente a la coyuntura, sobre todo a la coyuntura electoral, ¿no? Fíjate, en este tema de la cuenca del Salado, yo estoy medio enchufado con eso, pero realmente estoy muy preocupado, y aparte yo cuando fui ministro de la producción trabajé mucho ese tema. Los picos de actividad se generan en los años electorales y caen notablemente en los años no electorales, ¿no? Con lo cual uno dice, no, ¿qué plan estratégico? Acá no hay un plan estratégico, acá lo que hay es una cuestión vinculada con una conveniencia de tipo electoral. Bueno, a mí me parece muy bien que los gobiernos quieran ganar elecciones. Yo he sido gobierno y he querido ganar elecciones, pero digamos, esto de cambiar las estrategias profundas en función de eso no es bueno. Bueno, todos los años electorales han sido años de mayor expansión del gasto, buscando evidentemente una expansión del consumo que ayude al resultado electoral. Está claro que la única elección que perdió el actual, es decir, el kirchnerismo en todos sus años de gobierno fue en el 2009, cuando tuviste que enfrentar una retracción muy fuerte de la actividad económica por la crisis internacional. O sea, el determinante económico... Y el enfrentamiento con el campo, claro, que allí se vio visible. Sí. Pero bueno, tuviste un año, el único año de recesión estos últimos 10 fue un año que enfrentaste elecciones y el gobierno no lo pudo superar, porque la influencia de los indicadores macroeconómicos en el comportamiento electoral en la Argentina es muy grande. Sí, claramente. Es evidente que la economía tiene un factor dominio sobre los temas políticos desequilibrante, ¿no? Yo he hecho consultas, no porque quiera que suceda, yo la verdad me encanta que la Argentina siga funcionando económicamente bien, pero la pregunta es, ¿va a haber algún crack de tipo económico que tenga una influencia de tipo electoral? Me dicen que no. Los economistas dicen que no. Ningún economista hoy puede estar pronosticando más o menos crecimiento, más o menos inflación, pero nadie está pronosticando una crisis. De todas formas, para no hablar solamente de nosotros, los argentinos, en todo el mundo hoy el factor económico es determinante en el comportamiento electoral. En la elección de Estados Unidos presidencial, que es dentro de 2 meses, prácticamente no se discute otro tema que no sea la economía. Juan, te cuento, vos que sos un experto en estos temas, este es un programa que va en vivo y vienen muchas preguntas, así que en los últimos 2 minutos, 3 que nos quedan, pasamos la pregunta y si podemos contestamos algunas. Estela de San Miguel, es una mentira creer que este gobierno piensa en los pobres. Eduardo de Aedo, de este gobierno se puede esperar cualquier cosa, desde la presidenta para abajo son todos corruptos. Bueno, la verdad que parece que no hay buena onda con la presidenta. Marta de Belgrano, coincido con Radonjic y creo que es un atropello lo del Banco Ciudad. Sí, la verdad que innecesario, totalmente innecesario, para jorobarlo a Macri. Eso como dijo Felipe Solá. Sí, para jorobarlo a Macri. Estefanía, sí, pero después votó a favor. Estas son las cosas de los políticos. Sí. Se mandó una perorata bárbara y después votó a favor. Estamos todos locos. Estefanía San Miguel dice que APSA le cobra 300 pesos y no hay agua y que tiene que gastar extra en electricidad. Montenegro de Córdoba. La jubilación en Córdoba son 5 veces más que en el resto del país. Enhorabuena para los cordobeses si la pueden pagar. Lo que pasa es que el gobierno le tiene que dar esa diferencia que habían pactado y no se la da. Mercedes de Mar del Plata. Si hace 30 años los mandamos a la guerra cuando tenían 18. Pueden votar, pero también ir presos. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Claro. De 16 a 18 pueden ir presos. Lo que pasa es que hay una responsabilidad menor que la de 18 para adelante. Gabriela de Palermo, repudian violencia de género por la presidenta y tapa de noticias por Wanda Tadei. Bueno, se nos va el programa. Muy bien. Che, Juan, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, Carlos. Y bueno, ahora te toca a vos invitarme a mí. Sí, por supuesto. Ya te invité. Me estás recién compensando todas mis invitaciones. Compensando, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.